canción ya es muy famosa. En YouTube todavía no tiene muchas vistas, son creo que hasta ahora como 700 nada más, o sea, algo así. Pero les gustó mucho a los jóvenes que vinieron de Scrooge. Cuando vinieron, ellos estaban muy contentos de escuchar. De ahí ellos le pusieron un apodo al grupo Getsemaní, le pusieron Álvamo. O sea, entre Alba y Álamo, entre Alba y Álamo, por eso. El grupo Álvamo, sí. Sí, o sea, de Álamo, pero Alba. Pero no es Getsemaní, ¿verdad? Sí, vamos a leer la Biblia en esta mañana, vamos a compartir juntos en esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 11, perdón, capítulo 11, sí, 39, vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 39, vamos a compartir 11:39 de Hebreos, dice así, dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta ahí nada más. Y ayer yo cumplí, no 22, 23 años de matrimonio. Yo había puesto 22, pero mi hijo me mandó mensaje: papá, Hanna tiene 22. Ah, sí, cierto. Entonces son 23. Le digo, es que se me han hecho muy poquitos. Ya corregí, 23 años. Mi esposa y yo somos muy diferentes y nosotros no llevamos un noviazgo. Yo solamente a ella la veía como una hermana de la iglesia y yo pensé que ella se iba a casar con otro joven. Yo suponía que con un joven de Costa Rica, ese joven bien parecido, también deportista, bilingüe, un joven que yo consideraba, ¿verdad? Creo que es de su categoría. Así yo sentía realmente, ¿no? En ese entonces. Y por eso, aunque yo la veía así como la hermana de la iglesia, ¿verdad? Pero no tenía, o sea, no daba por hecho, ni siquiera yo daba ya como algo que iba a suceder así. Pero la iglesia nos guió de esa manera y así un día 6 de enero del 2000, ¿verdad? Creo que 2000, sí, 2000, nos casamos. Desde ahí todo una vida muy completamente diferente, ¿verdad? Empecé a ver, a descubrir. Ni siquiera yo mismo me conocía. Hasta ese momento yo pensé que era un buen hombre, una persona
espiritual. Mi esposa decía, yo, si a mí me dieran para escoger algún hombre, así ella me dijo, ¿no? Isaac. Y dijo, porque creo que él me va a poder guiar. Así ella tuvo ese sentir, ¿no? Y yo por mi lado, yo cuando la veía, ella decía, ella de entre todas, se ve bien humilde, bien sumisa, esa mujer es una persona, una mujer, como un ángel, ¿no? Así yo de veras, saben, en ese entonces realmente, o sea, en ese entonces nuestro interés no era el físico tanto, sí era algo como creo que todos así primero es lo que uno busca, ¿verdad? Pero en ese entonces más que otra cosa que estuviera conectado con la iglesia. Eso era nuestro principal interés, ¿no? ¿De qué sirve que sea tan atractivo, pero va a darle tormento, sufrimiento, no va a venir a la iglesia, después va a vivir como quiera y va a engañar y va a hacer lo que quiera? O sea, ¿quiere esa vida solo por el físico? Entonces no sabe bien. Eso es lo que nosotros en ese entonces siempre tuvimos presente, ¿no? Primero, que tenga la vida de fe, primero que sea una persona que tenga la iglesia. Y eso a lo largo del tiempo agradezco a Dios porque en medio de nuestras dificultades que tenemos, aunque a veces yo no he podido dirigirla, pero la iglesia la ha dirigido. Y aunque yo no he podido algunas ocasiones manejado bien la situación, pero la iglesia ha sabido cómo ordenar su corazón, cómo también orientarle. Entonces, no me arrepiento de esa elección y al contrario, estoy bien entendido que es el camino. En una ocasión yo le decía, estudia a mi esposa, estudia. Y mi esposa, no me hacía caso, estudia, Y un día, me voy a inscribir, ayúdame a inscribir. ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas a inscribir? El pastor me mandó mensaje, Rocío, ¿por qué tú no estás estudiando? Entonces rápido, ¿no? A ver, ¿me ayudas? Me voy a inscribir. No, que no. A mí no me haces caso, pero al pastor le haces caso muy bien. De todas maneras. Y ahora ya casi termina, ya está como a un mes de terminar la escuela. Le digo, ya ves, así es, ¿verdad? Ya casi va a terminar. Por eso, este tiempo, ayer meditaba, qué tiempo tan precioso. 23 años que he vivido con ella y han sido tiempos de enseñanza, han sido tiempos de madurez. Hemos madurado, he aprendido mucho por estar con ella, ¿no? Y yo creo que un matrimonio es eso, ¿no? Estar juntos, convivir, comunicarse. Eso es un matrimonio. Matrimonio no es simplemente el cuerpo se une. El matrimonio es compartir. Eso es un matrimonio, compartir. No solamente el cuerpo, el corazón, la persona, su voluntad, sus sentimientos. Ese es un verdadero matrimonio. Y es muy raro, ¿no? Cómo el mundo lo maneja diferente o los jóvenes ni siquiera entienden lo que es un noviazgo. Un noviazgo debería ser más bien el tiempo para pensar en las responsabilidades, compromisos, proyectos que a futuro van a tener. Eso debería ser un noviazgo. Si realmente alguien quiere llevar un noviazgo, así debería pensar o eso debería hablar. Pero el noviazgo es solo deseo, es solo simplemente atracción física. Eso es noviazgo, totalmente distorsionado, totalmente equivocado. Para que se conozcan. ¿Se conocen?
El noviazgo es una mentira, humanamente es una mentira. ¿Se conocen? Pura mentira. Él se porta como el más caballero, ella como la dama. Una mentira. El noviazgo en realidad como se maneja es una mentira. Un noviazgo auténtico es de verdad platicar, conocer sus expectativas, sus intereses, sus planes, sus propósitos. Ese es un verdadero noviazgo. Cuando llega ya el compromiso, entonces, ellos ya saben cómo manejar. Por eso los papás deberían educar o instruir a sus hijos de esa manera. Y criar a los hijos, los dos deben tener esa responsabilidad. Los papás, o sea, ambos, ¿no? Papá, la mamá. Pero a veces el padre deja a la mamá todo el cargo. Y ahí es un gran problema. Es un gran problema. A veces cuando yo pregunto a algún hermano, su hijo va a tal lugar, no sabía, no sabe, ¿cómo que no sabe? Entonces, creo que, ¿cómo que no sabe? Tiene que saber, pues. Entonces, ¿cómo está haciendo que su madre haga todo? Está muy mal. El padre tiene que también ahí tener la responsabilidad, porque el padre, esa fuerza o esa dirección, esa guía, desde un punto de vista frío, puede orientar al hijo, a la hija. La madre más por el sentimiento se deja llevar, pero ambos deben saber, ¿verdad? Y ahora más en Cristo, ahora más dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que nosotros debemos aprender. Y de la misma manera la vida espiritual es así. En un principio nosotros no conocemos a profundidad lo que representa el camino que tenemos. Y si supiéramos de qué se trata, entonces no podríamos menospreciarlo ni hacerlo a un lado. Si pudiéramos entender el valor y lo que realmente significa la vida de fe, la vida de creencia, no podríamos distraernos por cosas temporales o terrenales o materiales, vanas. Si conociéramos lo que es y lo que vale el camino de la fe. Dios nos ha puesto un camino y ese camino que nos ha enseñado es ese camino de la fe. Si nosotros conociéramos ese camino, sin duda podríamos no solamente caminarlo, correrlo también. Por eso aquí el autor cuando habla no dice caminemos, sino dice en el verso, veamos lo que dice el verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No solamente nosotros, si conocemos el valor y lo que representa este camino, no solamente nosotros lo caminaremos, no pensaremos en eso, sino que correremos el camino. Y hoy es lo que hoy yo quiero compartir. ¿Cómo es que el autor llegó a decir, o por qué él llegó a decirnos a nosotros que corramos? ¿Cómo es que llegó a ese concepto, a esa idea? Corramos el camino, corramos en la carrera. ¿Por qué no dijo caminemos? ¿Por qué no dijo andemos? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Corramos la carrera. Primeramente, estamos hablando acerca de la fe porque él en el capítulo 11 nos habla acerca de esto. El tema que habla, de hecho, el capítulo 11 es el camino de la fe. Y en el capítulo 11 describe muchos ejemplos de personas que ya caminaron por la fe. De manera que no tenemos nosotros excusa para decir que cómo es ese camino o de qué se trata ese camino.
muchos ya caminaron por el camino de la fe. Ya probaron ese camino, ya experimentaron ese camino. Y grandes testimonios y cosas tan preciosas que humanamente no se pueden conseguir por el camino propio, natural, pero por este camino vivo y nuevo, que es el camino de la fe, hay muchos ejemplos del camino, ¿no? Pero ahí mismo algo que a mí me maravilla mucho y que aquí podemos ver es que nos incluye a nosotros. Ustedes leen en el capítulo 11, habla acerca del testimonio de Noé, de Abel, de Abraham, de Moisés, de muchos personajes, David, Salomón, Sansón, en fin, hay muchos grandes hombres, personajes que caminaron por este camino de la fe. Pero aquí nos dice que en el capítulo 11, en el verso 39, veamos por favor, dice, verso 39 del capítulo 11, veamos lo que dice. Y todos estos, o sea, esos personajes que nos dice, que nos describe Abel, desde la creación del mundo, Abel, Abraham, Noé, Moisés, el pueblo de Israel, Sansón, David, en fin, todos, ¿sí? Que si tienen oportunidad ustedes pueden leer, ¿no? Lo que dice aquí el capítulo 11, pero dice, vean, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Vea usted, ¿no? ¿Qué vimos que es la fe? Es la sustancia de lo que se espera, la convicción de la evidencia de lo que no se ve. O sea, lo que no se ve es lo real. Lo invisible es lo real. Lo invisible, lo que no se ve es lo eterno. Lo que se ve es temporal. Lo que se ve es una ilusión, es falso, no es real lo que se ve. Eso es la fe, ¿verdad? Nosotros ahora creemos y tenemos esperanza en la vida eterna, tenemos esperanza en Dios, tenemos esperanza en el cielo, tenemos esperanza en aquello que no se ve, pero que ahora para nosotros ya es eterno. Vivimos ahora con esa esperanza. ¿Por qué podemos ahora esos principios esperarlos? ¿Por qué vivimos con esa confianza de que un día eso vendrá a nosotros? Y no solamente aquello que se ve muy lejano, sino también en otras cosas que a diario vemos en nuestra vida, ¿no? En algún problema, en alguna situación, ya se ha cambiado nuestra manera de ver. Ya antes estábamos solo sujetos a eso que veíamos, pero ahora podemos ver con esa otra vista. Ya no es lo que se ve frente a nosotros, sino hay otro mundo invisible detrás que por la fe ya lo hemos empezado a probar, ¿no? Entonces, bueno, estos hombres que tuvieron victorias, que tuvieron grandes experiencias y milagros, obras grandiosas, aunque también hubo los que pasaron muertes, persecuciones, horrores, tribulaciones y también situaciones muy, muy complicadas y de sufrimiento. También eso es parte de la fe. Para nosotros tener una experiencia gloriosa es algo muy precioso, pero según lo que aquí la Biblia dice, el que una persona pase por una situación más difícil, tan complicada, es todavía más grandioso que un milagro, porque no podría resistir una persona común esa dificultad. Veamos, a ver, por ejemplo, lo que dice el 36, otros experimentaron del capítulo 11, ¿no? Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Soportar eso parece como una desgracia, pero aquí dice que también es fe, porque esto no se puede soportar humanamente.
únicamente se puede soportar y pasar por esa fe que el Señor les ha dado, mucho más preciosa que aquella de los que tuvieron una victoria, un logro, un éxito. Por eso no debemos pensar nosotros que solo fe es tener un éxito, un logro, que se cumple algo que tanto anhelamos, ¿no? A veces también el silencio de Dios es fe. Dios se calla, no responde, es fe también. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿por qué Dios se cayó? ¿Por qué Dios no habló? Oigan, dejen a mi siervo. ¿Por qué cuando Cristo estaba en la cruz, por qué Él no hizo nada y también cayó? ¿Por qué Dios hizo eso? Pero lo que ellos vivieron es algo más grandioso que un milagro que ellos hayan vivido. ¿Qué vio Esteban cuando estaba en ese lugar de tormento? Cuando estaba siendo apedreado, veo el cielo y veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso es algo que por fe también se experimenta. Esas experiencias es el camino que Dios ha abierto para nosotros. Yo en fe me casé, ¿no? Es una experiencia que me queda inolvidable. Ella es la mejor mujer que yo pude haber tenido, pero no la conocía. Pero ahora estoy más seguro. Ahora conozco sus defectos. Ella también conoce mis defectos, pero estoy seguro porque así fue desde un principio. Y ella es la mejor. No necesité conocerla para poder decirlo. Ahora la conozco, pero estoy más seguro de lo que desde un principio ya era hecho, ya era un hecho. Muchas cosas de fe que aquí nos habla, pero también hay cosas que Dios calla, pero también son oportunidades para probar y para que nosotros tengamos la fe. Pero fíjense, dice aquí, dice, todos estos, el verso 39, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido, dice. El verso 40, vea, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Entonces, cuando leemos las historias de aquí, ustedes se sorprenden, yo me sorprendo. Y leemos la historia de Goliat, David, esa victoria, y nos anima, nos infunde ánimo, ¿no? La historia de Noé, cómo él construyó y vivió para el arca. Eso decimos, esos personajes tan impresionantes que tuvieron esas experiencias, si yo hubiera estado en ese tiempo. Nosotros a veces nos sentimos así como que, lo que ellos vivieron es algo incomparable, inigualable. Pero la Biblia, ¿qué está diciendo? Dios proveyó, fíjense, alguna cosa mejor. Como que no cae en mí, porque ¿cómo entonces lo que vivió David, lo que vivió Salomón, lo que vivió Abraham, lo que vivió el pueblo de Israel, no es algo mejor? No, Dios dice que a nosotros proveyó Dios alguna cosa mejor, dice. ¿Se comprende? ¿A poco lo que ellos vivieron entonces no es lo mejor? ¿Acaso Dios dejó lo mejor para nosotros? Entonces, dice en el libro de, vamos a ver en San Juan, acompáñenme, el libro de San Juan, capítulo 8:56. San Juan 8:56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Bueno, esto es una idea de lo que los antiguos, fíjense, ¿no? A ver, nosotros envidiamos a los antiguos, decimos, esas cosas que ellos vivieron, pero vean lo que dice aquí, Abraham se gozó, o sea,
¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? Abraham quiso ver estos días, pero no lo vio. Solo él, yo quisiera ver ese día. O sea, en realidad los antiguos envidiaban nuestros días. ¿Por qué? Vea usted aquí en el libro de San Mateo 13. Vea, San Mateo capítulo 13, verso 17. San Mateo 13, 17. Dice, San Mateo 13, 17 dice. Vea lo que dice el San Mateo 13, 17. Dice, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces quiere decir que los antiguos envidiaron lo que iba a venir a futuro. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban viviendo solo era una figura de lo que vendría. Es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Ellos lo que vivieron, el arca de Noé, el sacrificio de Abel, la proeza de David, el tabernáculo de Salomón, todo eso era solo una figura, una sombra de lo que vendría, que no es la realidad, no es el cumplimiento de las cosas. Veamos San Mateo capítulo 11, vea lo que dice. San Mateo 11, verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Aquí explica eso. A ver, ¿por qué Juan el Bautista fue el mayor de los hombres, de todos los antiguos? De todos los que se levantaron hasta Juan, él fue el mayor. ¿Por qué? ¿Por qué fue mayor que Abel? ¿Por qué fue mayor que David? ¿Por qué fue mayor que Abraham? ¿Por qué fue mayor que Salomón, que Moisés? ¿Por qué fue mayor? Porque él pudo ver el cumplimiento, él pudo ver la realidad. ¿Quién es la realidad? Jesucristo. Por eso es mayor que todos ellos. Ellos anhelaron ver la realidad. ¿Qué es la realidad? Jesucristo. Ellos anhelaron ver a Jesucristo, pero no lo pudieron ver. Por eso ellos solo figuras tuvieron: el arca, el sacrificio de Abel, el tabernáculo, sombras. Pero ¿por qué Juan fue el mayor? Porque él vio a Cristo, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tanto anhelaron, él lo vio. Pero ¿qué sucede aquí? Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. ¿Por qué? Ahí es donde lo que explica lo que dice Hebreos, las cosas mejores que preparó a nosotros. ¿Saben ustedes entonces? Ahora nosotros no estamos viviendo en las figuras antiguas. Ahora nosotros estamos viviendo en la realidad de lo antiguo. O sea, lo que Dios quiso hacer, ahora ya en nosotros lo ha cumplido. O sea, Cristo, quien ahora ha muerto, quien ahora ha resucitado, quien ahora ha sido puesto como cabeza de la iglesia, quien ahora gobierna su cuerpo y ha establecido a su cuerpo. Esa es la realidad de todos los tiempos. Nosotros estamos participando de esa realidad. Los antiguos no lo pudieron tener. Juan solamente vio a Cristo, pero ahora nosotros no solamente lo hemos visto, lo recibimos también, y vive con nosotros, y está en la iglesia, y dirige su iglesia, y camina, y nos gobierna, y nos guía. Por eso somos más que Abraham, que Moisés, que David, que Salomón. Nosotros estamos viviendo la realidad de lo que los antiguos quisieron vivir. Entonces, ¿cómo tomar en poco este camino tan precioso de la fe? Por desconocer.
los antiguos estarán diciendo: ánimo, síguele. Yo envidiaría de estar en tu lugar. Yo esto lo quise vivir, lo que tú estás ahora viviendo. Pero nosotros nos sentimos diferente. Tan fácil despreciamos esto por un poquito de placer temporal, por un poquito de limosna y de migajas del mundo, por un poquito de placer y de comodidad nuestra, despreciamos este camino tan precioso, sin esperar. Por eso, ahora el mundo está viviendo así, sin pensar. Cuando veo al gatito que tengo, cada vez digo: esa es la vida del hombre. Solo piensa en comer, reproducirse, dormir. Nada más. Vida de animal. Comer, reproducirse, dormir. Es una vida de animal. Solo va en las noches, se va con su novia allá afuera. En la mañana regresa y empieza a corrucarse, a decirme: ábreme, súbdito, ábreme, miau, ábreme, súbdito. Sí, mi rey, pásele, ya llegué. Y se empieza a recargar en mí. Sírveme de comer. Así, pásate, ahí está la comida. Mi rey, pásele, mi rey. Así le digo: pásele, rey. Ya, bueno. Entonces, ¿todo en orden? Me voy a dormir. Está bien, duérmase, mi rey. Se duerme ahí en la mesa, bueno, en el centro, ¿no? Ahí en las sillas. No hay que moverlo porque se enoja, ¿verdad? Ahí lo dejo. Y luego ya, a un momento empieza a decir: ya tengo hambre. Sí, espérate, mi rey, ahorita. Ahí está. En la noche, ya me voy. Es más, ni se despide, ¿no? Solo cuando abrimos la puerta se va. Ya ni nos dice nada, ¿no? Se va con la novia. Ahí está. A papá lo vi con su novia. Sí. Vida de animal. Solo piensa en comer, andar de novio y después dormir. ¿Habrá alguna diferencia con nosotros? Esa vida lleva. Qué vida tan miserable, de veras. Qué vida. Pero bueno, no sé si por ahí dice: la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pues, exceso de confianza, ¿a dónde le va a llevar? Pero Dios puso un camino a nosotros. El camino que nos dejó, el camino que los antiguos, y que nos están diciendo los antiguos: camina, corre, no te detengas. Por un poquito de migajas y de cosas que el mundo te da, vas a desperdiciar este camino tan precioso. Por un poquito de placer y deleite que el mundo te da, por un poquito de dificultad, tan neciamente dejas este camino. Tanto peso te da venir a la iglesia, tanto peso te da tener persecución con tu familia por la iglesia, tan altanero eres que desprecias tan fácil la iglesia, desprecias tan fácil este camino de la fe. Así tan fácil te pierdes tu dignidad y te comprometes con la persona o con el hombre, dejando a un lado este camino. Así eres tan vano, tan vacío, tan miserable. Con tan poquito te contentas. Los antiguos dirán: yo quiero estar en ese camino. Yo quiero estar en ese camino.
Yo quería ver a eso que tú ahora vives, la iglesia, Cristo, que ahora está en ti, que es el Espíritu de vida que fluye, que trabaja, que actúa en tu corazón. Yo quería eso probar. Eso es lo mejor que Dios preparó para nosotros. Por eso dice, esas cosas mejores Dios preparó para nosotros. Yo ahora viendo a nuestros jóvenes, a otros jóvenes, ¿no? Se van ya en mediados de este mes de voluntarios. Qué bien, que durante un año aprovechen, ocupen su tiempo. No desperdicien el tiempo, ¿no? Todo tiene un control, un freno. La iglesia nos da un freno. Que vengan ustedes a la iglesia, que cumplan el horario. Hasta para sus hábitos es algo que les ayuda. ¿Por qué? Porque para sus responsabilidades, para su trabajo, es vital que tengan horarios, ¿no? Pero si ustedes de manera irresponsable llegan tarde, así en sus trabajos, por eso no prospera su trabajo tampoco. Si ustedes tienen esa seriedad, compromiso, no es solamente por la iglesia, por sus vidas, por sus trabajos, por sus familias, por ustedes mismos. Por eso la iglesia no es que les esté, qué raro, para una fiesta disfrutan, van, pierden el tiempo, pero para la iglesia no invierten, no gastan, no les interesa. Por eso no prospera, por eso normalmente fracasan en sus inversiones, en sus negocios, en lo que ustedes hacen, por ese desorden que tienen, ¿no? Si ustedes tuvieron ese compromiso, o sea, que aprendieron por la iglesia no nos quita, la iglesia nos enseña. Ahora es tiempo de abstenerme, no. Ahora es tiempo de, aunque yo quiero, no te conviene, detente. Verán ustedes cuánta ayuda va a dar para ustedes mismos, para su vida misma. Tenemos un horario, un compromiso en la iglesia, lleguen temprano. Hay hermanos que normalmente llegan tarde, ya a las 12 llegan. Una persona decía, se la pasan viendo teléfono. Y es verdad, digo, ¿qué le digo? ¿Que no? Están viendo teléfono, se sentaba hasta atrás y veía que veían teléfono los jóvenes, ¿no? ¿Y qué le digo? ¿Que no? Entonces, por eso, ¿qué digo? ¿De qué habla eso? Del desorden que hay en el corazón, ¿no? Es un ejercicio para ustedes mismos. Levantarnos temprano, tener nuestro hábito. Quiere decir que hay alguien arriba de mí, quiere decir que yo no puedo vivir como quiera. Que usted no tenga un horario, que usted llegue a la hora que quiera. ¿Qué quiere decir? Nadie le manda, usted hace como quiera. Aunque usted viene, pero en realidad usted se manda. Ese es el punto, ¿no? Usted menosprecia. Eso habla, ¿no? De su vida. O sea, no es algo espiritual. Para un trabajo tiene que llegar temprano, pero llega tarde. ¿Qué quiere decir? Usted es jefe. Usted es el jefe. Esa vida tiene. A nadie hace caso. Entonces, ¿cómo va a venir a escuchar la palabra? ¿Qué va a escuchar? ¿Qué habla la palabra? La palabra es la autoridad. Pero si usted mismo no hace caso, ¿de quién escucha entonces? Por eso. No es un regaño lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sino simplemente lo que quiero decir. Dios nos dio un camino. El camino de la fe es el camino que los antiguos estarán diciendo, avánzale, no te quedes allá atrás, síguele, anota ya, porque cuando termine el juego ya
nosotros también vamos, o sea, si no termina, no vamos a recibir el premio, por eso ya termina, ya acaba rápido. Así están diciendo los antiguos. Por eso dice aquí en el capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver el capítulo 11, verso 39. No, el verso 40 dice, ¿sí? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice así, algo Dios, esto es lo mejor que puso, que Dios preparó para nosotros. Estamos viviendo esos tiempos que muchos envidiaron. No tomen y diga, es esto, no le encuentro el valor. No sabe realmente usted qué cosa tenemos. Tenemos la realidad. Tenemos la verdad de lo que Dios, el plan de Dios cumplido, ahora está presente, ¿no? Eso es lo mejor que Él ha preparado para nosotros. Y cuando se termine el tiempo, entonces también los antiguos van a estar juntos, ¿no? Para ser perfeccionados todos. Pero están en espera de que nosotros terminemos este juego. Así es lo que aquí nos dice el autor. Pero después dice aquí el capítulo 12, vamos a leer, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Vean ustedes, antes Dios guiaba con una nube, ¿cierto? La nube de fuego, la nube que en la mañana dirigía y luego en la noche el fuego, la columna de fuego, ¿verdad? La columna de nube y la columna de fuego en la noche. Pero dice ahora, hay una columna de testigos, una nube de testigos. Ahora, si nosotros para poder estar en la presencia de Dios, tiene que seguir ¿a quién? A los testigos. A esa multitud de testigos, o sea, aquellos hombres de la fe. Esa es la guía. O sea, ahora aquel que quiere estar en la presencia de Dios, cuando va hacia la nube de testigos, va a poder estar en la presencia de Dios. ¿Cómo se cumplió? ¿No? Ya no es una columna del Antiguo Testamento, ya no es fuego del Antiguo Testamento. El cumplimiento es la columna de testigos. Estamos en los tiempos verdaderos ahora, cuando vamos caminando hacia la columna de testigos. Ahí podemos entrar en la presencia de Dios. Entonces, si usted quiere estar en la presencia de Dios, no puede solo, necesita la columna de testigos, la nube de testigos. Seguir a la nube de testigos. Por eso nosotros siempre estamos atentos. La iglesia central, ¿qué quiere? La iglesia central, ¿hacia dónde va? Así estamos nosotros siempre sintonizados, ¿no? ¿Qué es ahora el punto? ¿Hacia dónde va dirigida la guía? ¿No? Yo no hago como yo siento, ¿no? Sino siempre sintonizado. Ahora la iglesia, ¿para dónde? ¿Qué va? ¿Cómo va? Ese es nuestro indicador. Y ahí es donde yo encuentro la presencia de Dios. Por eso no hay pierde. Y enseguida dice, aquí, a continuación vamos a entrar a lo que hoy yo quiero compartir. Dice así, por tanto, nosotros, capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice así, ¿no? Despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la paciencia que tenemos por delante. Bueno, aquí nos habla de una carrera. ¿Qué será la carrera? ¿Qué entendemos por carrera? ¿Qué es el carrera? Bueno, ¿qué es la carrera? ¿Qué será la carrera? ¿Qué será la carrera? O sea, de hecho, el único autor que habló o que ilustró el camino que llevamos como una carrera fue Pablo. No hay otro autor que haya mencionado lo mismo, ¿no? Que haya dicho, estoy en una carrera. No hay otro autor que haya comparado este camino con una carrera. Solamente quien inició ese concepto fue Pablo. Por eso suponemos que el libro de Hebreos Pablo lo escribió, pero bueno, eso es algo que no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero aquí nos dice que la carrera, dice, está hablando de una carrera. Pero ahora, ¿qué es la carrera? O sea, cuando habla de carrera, ¿qué es la carrera? ¿Qué carrera está hablando? ¿Qué será la carrera? ¿La carrera será el galardón? ¿La carrera será el nuevo pacto? ¿La carrera será la salvación? ¿Qué será la carrera? La carrera que habla aquí es, vamos a ver, San Juan capítulo 14, verso 6. San Juan 14, 6. ¿Sí? San Juan 14, 6 dice, vamos a leer todos juntos, ¿sí? Leamos todos juntos San Juan 14, 6, ¿de acuerdo? Vamos a leer todos juntos San Juan 14, 6. Dice así. 14, 6. Leamos juntos a las 3. 1, 2, 3. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, ¿quién es el camino? Yo soy el camino. Entonces, Pablo o el autor del libro de Hebreos está diciendo, corramos la carrera. ¿Cuál es la carrera? Cristo es la carrera. No hay otro camino. Hablar de camino significa hablar de carrera, ¿no? Para que haya una carrera, se está refiriendo que hay un camino. Solo hay un camino. Cristo es el camino. Cristo es la carrera. No hay otra cosa. Fuera de Él no hay otro más. Cristo es el camino. Y por tanto, Pablo o el autor entendió en un principio que no solo es andar, sino es correr. Lo veremos más adelante. ¿Por qué él dijo así? Porque él no entendió como, bueno, ya estoy en el camino, hay que caminar. No, sino él dice, no hay que caminar, hay que correr. Ya lo veremos más adelante. Pero cuando nos está hablando, corramos la carrera, es no te vayas a otro camino. No hay otro camino. Solo Cristo es el camino. Este año nosotros recibimos la promesa. Ese es el camino. ¿Cuál es la promesa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta vez, este año, tenemos esa promesa. Desde ahí está ya indicado el camino. ¿Qué camino es el que Dios ha marcado? Hacernos a su imagen y semejanza. ¿Quién es la imagen y semejanza de Dios? ¿Quién es la imagen y semejanza? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, e hizo Dios al hombre a su imagen.
Cristo Jesús es la imagen de Dios. Veamos, por favor, en el libro de Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a leer, por favor. Segundo libro de Corintios capítulo 4. Segundo libro de Corintios capítulo 4. 4. Segundo libro de Corintios 4. ¿Sí? Dice así. Vea usted, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. O sea, el plan de Dios desde el principio es hacer al hombre a la imagen de Cristo. Ese es el plan de Dios. Hacer al hombre a la imagen de Cristo. Veamos también en el libro de Colosenses 1:15. Vamos a leer, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 15. Leamos, por favor. Igual. Colosenses 1:15 dice así. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Ese es el propósito original, ¿sí? Hacer al hombre a su imagen de Dios, es decir, a la imagen de Cristo, hacer a nosotros, ¿no? Y además, no solamente hacernos a la imagen, porque así fue como Dios hizo al hombre, dice, hizo al hombre conforme a su imagen, ¿no? Hombre, varón y hembra los creó. Dios lo hizo, pero también, además de hacer al hombre a su imagen y semejanza, también Dios quería infundir vida en el hombre. Por eso puso el árbol de vida enfrente del hombre. Entonces Dios quería, por un lado, hacer al hombre a su imagen y por otro lado, ser la vida del hombre. Ese es el plan de Dios. Ese es el camino. Hacernos a su imagen y ser nuestra vida. Infundirse como vida en nosotros. Actuar en nosotros como vida. Pero ese camino vino a ser destruido por el mal, ¿no? Por el enemigo. Ese camino vino a ser trastornado por ese enemigo del Señor. Pero nuevamente restauró el camino a través de la redención, a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio, a través de la obra redentora de Cristo. Él volvió a restituir el camino, porque ese camino se había destruido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el hombre en el momento de su creación hubiera comido el árbol de la vida? No hubiera habido necesidad de redención. El hombre hubiera sido eterno. El hombre hubiera sido perfecto para siempre desde el principio. Pero ese camino fue estorbado por el diablo, por eso hubo necesidad de traer la redención, ¿no? Para volvernos al camino. Pero el camino fue ese siempre, ha sido ese camino siempre. No se ha movido el camino. Entonces, Abel caminó en ese camino. Abel hizo un sacrificio, caminó en ese camino. Caín no caminó en ese camino. Por eso la Biblia dice, no sigas el camino de Caín. Él no caminó en el camino que el Señor ya marcó. Y así el camino continuó hasta que llegó el pueblo de Israel. Ahí Dios mostró el camino otra vez. ¿Por medio de qué? Del tabernáculo. Dijimos, ¿qué es el camino? Cristo es el camino, ¿cierto? Entonces, siempre ha sido así. Y luego, cuando llega el pueblo de Israel, Dios muestra a través del tabernáculo el camino. Ese camino que está perfectamente marcado. ¿Desde dónde? Desde que entra al atrio, donde está el altar de bronce. Después camina hacia la fuente de bronce y después entra al lugar santo, a donde está la mesa de los panes, donde está el candelero de oro, y luego va al lugar santísimo donde está el altar del incienso,
Y luego, finalmente, hasta el arca del pacto, ¿no? Hasta el propiciatorio. Es el camino. Ya está bien marcado el camino, no hay otro camino. Cuando Cristo vino a este mundo, el hombre, la religión, se desvió del camino, ¿no? Y eso que Dios había señalado como una figura, el hombre lo convirtió en una religión, de manera que vino a estorbar para entrar al camino. Por eso, cuando Cristo vino, los religiosos hacían ritos, los religiosos hacían sacrificios, prendían el candelero, ponían la mesa de los panes, pero todo eso les desvió del camino. No podían, sirviendo a esos ritos o haciendo esos servicios o sacrificios, ellos no podían entrar al camino. Por eso Cristo no vivió conforme a esa línea, a esa religiosidad de esos antiguos, ¿no? Cristo, en cambio, cuando Él estuvo aquí, en lugar de ir al templo, en lugar de ir a Jerusalén, Él fue a Betania. Ahí en Betania tuvo comunión con sus discípulos. A Él no le interesó esos ritos, esa religiosidad judía que solo les estorbaba y les desviaba del camino. Cristo prefirió estar en la casa de Simón el leproso, con los que le amaban, con aquella mujer que derramó su frasco de alabarse en sus pies de Cristo. Y luego Cristo empezó su ministerio, no en Jerusalén, en Galilea empezó su ministerio, después de su resurrección. Él rompió toda relación con la religión, que se había convertido en una religión que estorbaba para entrar al camino. Parece que eso que anteriormente Dios dijo era algo que Dios había pedido, pero en realidad se convirtió en un estorbo para entrar al camino. Muchos seguían esa religiosidad y no podían entrar al camino. Les estorbó para entrar al camino que es Jesucristo. Y así encontramos a un apóstol, a Pablo, Saulo en ese entonces. Saulo pensaba que estaba en el camino correcto y él perseguía a los cristianos. Él pensaba que ellos estaban mal, ¿no? Él pensaba que estaba en el camino correcto. Y entonces, cuando él iba en el camino a Damasco para perseguir a los cristianos, porque él pensaba que ellos estaban mal, que ser judío, que cumplir la ley, que cumplir los mandamientos, ese es el camino, él pensaba así. Entonces, ahí tuvo un encuentro con Jesucristo en Damasco. Y Dios le hizo entrar al camino. Y Pablo empezó la carrera. Ahí Pablo empezó a caminar en el camino. Antes él estaba lejos del camino. Pero en ese encuentro, él tuvo la oportunidad de entrar en el camino. Y en un principio, Pablo solamente se sintió como un participante del camino. Y también, una vez que Pablo entró al camino, empezó a pensar en su pasado. Hizo como un análisis de todo lo que él había vivido, ¿no? Yo era judío, yo era irreprensible en la ley, era una persona que me esforzaba por cumplir lo que Dios decía. Y de una manera tan profunda llegó a entender, todo eso es un estorbo. Tan errado estuve,
tan equivocado estuve. Todo eso me puede de una manera tan instantánea desviarme del camino. Eso es todo, eso es un distractor. Antes Pablo no lo entendía así tan profundamente. Tal vez él decía, pero ¿qué de malo hay que vaya al templo? ¿Qué de malo es que haga un sacrificio? ¿Qué de malo es que cumpla la ley? Pero poco a poco Pablo empezó a ver, no, eso de verdad es un estorbo. Eso es realmente es un peso. Esto es algo que me va a desviar del camino. Por eso, no tengo que caminar, tengo que correr, porque si no corro, me voy a distraer con todo lo que hay alrededor, la ley, los ritos, los sacrificios. Eso me va a distraer. No, por eso llegó Pablo a decir, corramos, hermanos. No camine, porque si usted camina, va a haber mucho distractor. La ley, eso yo antes lo viví. ¿Qué de malo hay que yo practique la ley? ¿Qué de malo hay que yo haga el rito? ¿Qué de malo hay que yo me esfuerce? Si tú vives así, caminando, te vas a estancar y te vas a desviar del camino. Pablo pensaba mucho. Lo que yo antes viví, entonces estaba mal. Y llegó a entender, sí, muy mal, muy mal. No es pensar a la ligera, simplemente, pero pues hay un poquito que yo todavía participe de la ley o lo que antes así era. No, veamos. En Filipenses. Vamos a ver, por favor. Dice en el verso, vamos a ver, Filipenses capítulo 3. ¿Sí? Filipenses capítulo 3. Ese análisis que Pablo hizo cuando entró al camino. Así llegó a hablar. Filipenses capítulo 3. Dice, el verso 4, vea lo que dice Pablo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Esto era su pasado de Pablo, ¿de acuerdo? Miren. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Él analizaba cuando fue introducido al camino vivo que es Cristo. Pero el único camino es Cristo. Antes para él era algo valioso, como para muchos hoy. Pero Pablo habla del riesgo. O sea, llegó a entender el riesgo. Si yo me distraigo por eso, me voy a perder. Porque Pablo llegó a entender, esto es un estorbo. Verso 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora Pablo llegó a entender, eso no es algo insignificante ni tomarlo a la ligera. Eso es basura. ¿Se da cuenta, hermano? Antes de que usted recibiera salvación, tuvo experiencias, pero ¿sabe lo que debemos llegar a entender? Es basura. Porque muchos de nosotros no se ha entendido perfectamente esto, por eso muchos es tropiezo en nuestra vida.
todavía arrastra mucha religiosidad, fanatismo antiguo. Todavía arrastra muchas cosas de su religiosidad. Es un estorbo. El único camino es Cristo. Entonces, en un principio Pablo, mientras empezó en este camino, en un principio él se sentía no muy seguro. Él empezó a darse cuenta de todo esto, ¿no? ¿Cuántos distractores hay que nos impiden caminar? Y él se dio cuenta del riesgo que los hermanos estaban viviendo, los hermanos hebreos estaban viviendo. Porque los hermanos hebreos se encontraban en un estado de que estaban caminando. O sea, estaban caminando. Pero el problema de que caminaban es que volteaban y, ay, el rito de la religión, ay, la ley hay que cumplirla, ay, hay que esforzarse. Empezaban a haber muchos distractores antiguos. Por eso Pablo entendió, hermanos, mientras ustedes vivan caminando, siempre van a estar tentados. Creo que acá está, creo que lo antiguo estaba mejor. Creo que ahora la vida de la iglesia, creo que está mal, creo que no está bien, creo que lo antiguo estaba bien. Eso va a pasar. Si ustedes caminan, eso va a pasar. Por eso, hermanos, ¿de qué manera hay que andar? Dijo Pablo, les decía a ellos, por eso corran, o sea, solo vean adelante, no se vean la religión, no vean la ley, no vean lo antiguo, no vean circuncidados o que hemos hecho algo, no vean eso, caminen solo viendo a Cristo, solo vean a Cristo. Quien ahora está en el trono, quien ahora está resucitado, quien ahora está allá en el cielo. Solo vean a Él, no vean lo otro, ni siquiera vean a Cristo que está crucificado. Ahora Cristo está en los cielos, vean a Él, caminen así, corran así. Mientras vayan así, entonces no va a haber nada que los distraiga. Verán, ustedes van a llegar a la meta. Esa es la carrera que dijo Pablo, corre ahora. Si te estancas, vas a volver a lo antiguo. El problema de muchos hermanos es ese, camina. Y por eso titubea. Es que la ley, es que antes, es que en la otra congregación. Ahora estamos en la vida de iglesia. No estamos hablando de denominaciones. Si usted se cambia de lugar, la recomendación, vaya a una iglesia donde haya salvos. No importa qué sea, que sean salvos. Si no son salvos, no, ¿qué le voy a recomendar? Váyase a donde vaya, donde haya salvos. Ese es el camino. Entonces, en un principio Pablo se sintió, porque él ya estaba entendido, es una carrera. Hermanos, estamos en una carrera, ¿cierto? Es una carrera. Fíjense, o sea, somos salvos, pero estamos en una carrera. Mi matrimonio es una carrera. Hemos madurado. He aprendido mucho. Me falta mucho. Ya pronto van a ser mis bodas de plata. Yo creo que ya aquí hay hermanos que llevan ya más, ¿verdad? Las de oro a lo mejor ya van a celebrar. Pero es la carrera. Y la manera es viendo a Cristo. La manera es corriendo. No camine porque se va a distraer. Y usted va a ver lo antiguo como, qué bonito. Es que en aquella iglesia alaban, cantan. Ay, hermano,
Es que en aquella iglesia no piden. Ay, hermano, eso pasa por caminar. Es que en aquella iglesia hay amor. Es que aquí ni saludan. Ay, hermano, por esas cosas tan insignificantes usted va a dejar el camino. Adelante. Váyase al otro camino, pero no hay otro. Adelante, váyase al otro camino. Pruébelo. Pero en realidad usted está recibiendo gracia. En realidad no está haciendo un favor a la iglesia. Usted está recibiendo la gracia más bien. Adelante, váyase al otro camino. Viva en el otro camino. Que sea desbaratado en el otro camino. Adelante. Pablo en un principio la carrera sintió con inseguridad, pero hubo un progreso, ¿no? Así es, miren, vamos a ver en un principio Pablo cómo se sentía, ¿no? En la carrera. Dice Gálatas 2:2. ¿Sí? Gálatas 2:2. En un principio Pablo esto testificaba, ¿no? Cuando inició recién su carrera. Pablo, Gálatas 2:2, dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Vean ustedes, así empezó ¿cómo? Su carrera, dijo, ¿no? Estoy en la carrera. Así inició la carrera Pablo, haciendo sus pininos. Él se sintió, como dice, vamos a ver, 1 Corintios 9, así se sintió Pablo, 1 Corintios 9, verso 26 y 27. 9, 26 y 27, dice, así se sintió Pablo, vean, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo así inició, o sea, él se sentía, yo puedo ser desechado. ¿Cómo? Cuando me distraigo, ¿no? Cuando me distraigo en lo antiguo, puede ser que yo sea desechado. Por eso él sintió el temor, ¿no? De que él podía dejar la carrera. No hay garantía de que continúe la carrera. Hay muchos hermanos que recibieron salvación, pero muchos por distracción no continúan en la carrera. Otros compañeros míos ahora ya no están en la carrera. Con tantas experiencias, con tantas obras que ellos también vivieron, ya no están en la carrera. Pablo sintió eso. Si yo no camino, no corro, si yo me distraigo en lo antiguo, puede que sea eliminado. No pierdo la salvación, pero podré ser eliminado. Así inició la carrera, pero cuando iba a la mitad, dice, vamos a ver, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 3. Filipenses 3, verso 5. ¿Sí? Vamos a ver 12 y 14. Del 12, capítulo 3 de Filipenses, verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa manera, ahora él dice aquí cómo corría. Ya entendí, no debo quedarme en lo antiguo, en lo pasado, en la religiosidad, en lo que antes me enseñaron. Eso es ya basura. Ahora eso me distrae. No, voy viendo a la meta, corriendo. No siquiera caminando, corriendo, porque si camino me distraigo. No, debo correr.
Así Pablo iba. Y así Pablo estaba diciendo. El autor de Hebreos dice, hermanos, corran hacia la meta. Cristo ahora está en el trono. Cristo ahora está victorioso. Nos ayuda. Velo a Él. Nada más. Míralo. Ya no veas la religión, no veas lo antiguo. Solo mira a Cristo que está vivo, está con nosotros, te va a ayudar, solo velo a Él. Camina, corre, corre, corre. Así Pablo iba y al terminar, Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, así concluye su carrera. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4, ¿qué dice? Leamos juntos. 7 y 8. Capítulo 4, verso 7. Leamos juntos, por favor, ¿sí? Leamos juntos, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7. Vamos a leer juntos. Dice así, a las 3. 1, 2, 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así concluye. Estamos en la carrera, hermanos. No piensen que es un camino ligero. Es un camino bendito. Los antiguos quisieron vivirlo. Por una migaja usted va a vivir a medias, menospreciando este camino. Como un accesorio, considerándolo como un accesorio. Es nuestra vida. Al final Pablo así decía, he terminado la carrera, me está preparada la corona de justicia. Cada día que pasa nos acercamos a ese día. Y que usted tenga satisfacción. Mi vida la he aprovechado. No espero que usted diga, ay, cómo he vivido hasta ahora. Si hubiera sido más joven, hubiera vivido sirviendo al Señor. No quiero que usted después esté rechinando los dientes, como dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Sino usted más bien, gracias a Dios. He acabado la carrera, la corona de justicia. Por último, volvamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Así el autor de Hebreos dice, ¿no? En el verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa carrera tenemos que llevar, ¿no? Aún nuestro Señor tuvo contradicción de pecadores, de religiosos, también nuestro Señor, pero venció y se dirigió a la cruz, ¿no? Aún en contra de todos los que alrededor estaban, caminó y llegó a la meta. Él es el pionero. Él es el precursor, Él es el sumo sacerdote, Él es el pastor de las ovejas, Él es el todo, es el camino. Avancemos. Vamos a terminar. Hoy es primer domingo de mes y primer domingo de año también.
por lo cual cada primer domingo nosotros celebramos la ceremonia de la Santa Cena. Entre las ceremonias que se ha instituido para que nosotros participemos son ambas, son Santa Cena y bautismo. Pero bueno, en esta ocasión los hermanos que están asignados para servicio de esta celebración estén en sus lugares para proceder a ella. Vamos a leer juntos en esta mañana, leamos juntos en Primera de Corintios capítulo 7, vamos a leer por favor, capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer juntos en esta mañana, Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer el verso 23, dice así, verso 23, en Primera de Corintios 11, 23, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entre ustedes, hermanos, todos quienes han recibido el perdón de los pecados, quienes están seguros de la salvación en su corazón por medio de la obra de Cristo Jesús, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, vamos a participar de esta celebración. La Santa Cena, el Señor nos dijo, ¿verdad?, para celebrar en recordatorio de su obra, y nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice, siendo un solo el pan, nosotros somos muchos miembros. Cristo vino a constituir su cuerpo único. Nosotros solamente somos parte de ese cuerpo. No somos individuales, somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, al compartir esta Santa Cena, de eso estamos testificando.